Hola chicos, para los que necesitan un poco de orientación en cuanto a alquenos y alquinos, acá les hago un breve resumen con este videíto. Y bueno, según lo que dice en el papelito en la hoja, los alquenos son hidrocarburos en los cuales se puede apreciar un doble enlace entre los átomos de carbono, al menos entre dos de ellos. Y se completan los cuatro enlaces de cada carbono con átomos de hidrógeno. Eso era lo que ya habíamos explicado en clases, que cada átomo de carbono siempre sí o sí debe tener cuatro uniones o enlaces. Dice también, la parte escrita en azul, que en el caso de los alquinos la diferencia radica en que debe existir al menos un triple enlace en la representación. Y abajo está aclarado en rojo, dice que los alquenos se nombran agregando la terminación eno, mientras que para los alquinos yo debo obligatoriamente ponerle la terminación ino. Y luego hay un resumen, los alcanos tienen, como se puede apreciar en la hoja, en los alcanos la unión entre carbonos, acá hay simplemente dos, pero depende de cómo venga la tarea, yo voy a poner según lo que el cuadrito indica y según lo que tenga que representar. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Los alcanos tienen todos uniones simples entre los átomos de carbono y los nombres terminarán siempre en ano. Los alquenos tendrán unión doble, al menos una unión doble entre los átomos de carbono, y sus nombres terminarán en eno, mientras que para los alquinos habrá unión triple obligatoriamente, al menos una unión triple, y sus nombres, como ya habíamos escrito antes, sí o sí terminarán en ino. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo que representar, di vuelta más la hoja, lo que quería mostrar era esto. ¿Qué pasa si yo tengo que representar al pentano? Bueno, como vimos recién, el pentano lleva 5 átomos de carbono en hilera, en fila, como lo queramos decir. Pero ¿de dónde sale eso? Bueno, ya lo habíamos visto anteriormente, y el pentano, como lo indica acá, nombre o prefijo del hidrocarburo, eso me indica cuántos átomos de carbono hay en la fórmula. Entonces, por ese motivo, en este caso, habrá o hay 5 átomos. Si me tocara, no sé, por ejemplo, el metano, que es el primero, va a haber solamente un átomo de carbono y el resto de las uniones se completarán con átomos de hidrógeno. ¿Cuál es lo que tengo o qué tengo que tener presente para cada átomo de carbono? Que sí o sí siempre tiene que tener 4 uniones. Recordemos que el guión ya indica que hay una unión presente entre el primero y el segundo. Entonces, para llegar a 4 uniones se completan con 3 átomos de hidrógeno, ya que cada átomo de hidrógeno tiene un electrón. Cuando voy al segundo átomo de carbono ya hay 2 uniones, hacia arriba y hacia abajo respectivamente, por lo tanto solo faltan 2 hidrógenos para completar 4, y así sucesivamente en cada átomo de carbono hasta el anteúltimo, y cuando llego al último cierra con 3, ya que tiene una unión hacia arriba, y entonces ahí es como se completa con estos 3 átomos de carbono la molécula del pentano. Ese sería el ejemplo número 1. Ahora, ¿qué pasa si me toca el penteno? Bueno, este ya no es un alcano, el penteno, es un alqueno. ¿Y cuál era la característica que dijimos? Que tiene que haber un doble enlace, o sea, un doble guión, una doble liñita. ¿Y dónde va a estar la doble liñita? En este caso va a estar donde lo indica el número, en el carbono 1, porque su número así lo indica. Entonces, va a estar entre el carbono 1 y el 2, obviamente, la doble unión, y luego le voy a agregar tantos hidrógenos a cada carbono como sea necesario hasta completar 4. Como entre el primero y el segundo ya hay 2 uniones, para llegar a 4 faltan 2 hidrógenos. Cuando voy al segundo hay 2 uniones, el segundo sería este, hay 2 uniones hacia arriba, hay una tercera hacia abajo, y entonces solamente falta 1. Cuando voy al tercero ya se empieza a repetir como en el caso anterior, hay una para arriba y una para abajo, entonces faltan 2. Lo mismo pasa en el cuarto, y en el quinto va a cerrar con H3 porque solamente hay una unión hacia arriba entre el quinto y el cuarto.
Bueno, ¿qué pasa en el ejemplo 3? Pentino 2. Bueno, también lleva 5 átomos de carbono. ¿Por qué? Porque lo dice el nombre. Según el nombre o prefijo que tenga, pentino significa que hay 5 átomos de carbono. Por ese motivo es que hay 5 acá, pero la diferencia radica en que como es un alquino, termina en ino, tiene que haber triple enlace. ¿En dónde va a estar el triple enlace o el triple guión? En el carbono 2. Entre el carbono 2 y el 3, obviamente, ¿no? Y luego a cada átomo de carbono le agregaré los hidrógenos correspondientes hasta completar 4. Como entre el primero y el segundo hay una unión, para llegar a 4 faltan 3, mientras que en el carbono 2 hay una unión para arriba y 3 para abajo, o sea, no necesita nada. No escribo H0, lo dejo vacío. Cuando voy al tercer carbono pasa lo mismo, hay 3 carbonos para arriba y 1 para abajo, serían 4 uniones, entonces los dejo vacío. Voy al cuarto carbono y ahí sí necesita 2 hidrógenos porque hay unión hacia arriba, unión hacia abajo y cierra con H3, ya que tengo una sola unión entre el carbono 4 y el 5, o entre el último y el anteúltimo. Espero que se haya entendido. Saluditos para todos. Chau, chau.